Buenos días. En esta mañana vamos a conversar sobre la entrevista, una parte muy importante en la investigación cualitativa. Monitor el doctor Jairo Villamil y mi persona Yuraima Rodríguez. La entrevista es una técnica de recolección de datos basada en una conversación con propósito. ¿Ok? Su objetivo no es solo obtener respuestas, sino entender desde la experiencia del entrevistado, desde las perspectivas y desde sus sentimientos, en su propio lenguaje. Existen tres tipos de entrevistas: la estructurada, la semiestructurada y la no estructurada o abierta. La estructurada utiliza un cuestionario estandarizado para todos los participantes. Su propósito es obtener información comparable y objetiva, evitando el sesgo del entrevistador. La semiestructurada se basa en una guía de temas, pero permite improvisar y profundizar. Combina unas preguntas predeterminadas con la flexibilidad de explorar temas emergentes. Es ideal para entrevistar el porqué de las situaciones. Se deja cierto margen de libertad para que el entrevistado exprese todas sus opiniones. Y la no estructurada o abierta está diseñada para tener información profunda y cualitativa. Se deja una libertad total para que el entrevistado se exprese en toda su extensión. Aquí tenemos un cuadro comparativo donde vemos las características resaltantes de una entrevista estructurada y de una semiestructurada. En el formato, en la estructurada, tenemos preguntas cerradas y un orden fijo. En la semiestructurada, preguntas abiertas y un orden flexible. El control en la estructurada lo tiene el entrevistador. En la semiestructurada, el control es direccional. Las preguntas van surgiendo, pero también van guiándose por un esquema ya predeterminado. ¿Cuál es el uso común cuando se busca comparar preguntas exactas en la entrevista estructurada y en la semiestructurada cuando se busca explorar matices u opiniones diferentes? En la entrevista estructurada no es nada flexible, se tiene que guiar y mantener dentro del esquema estandarizado o proporcionado. En cambio, la semiestructurada permite cierta libertad a cada pregunta. En este ejemplo, ilustramos cómo es la entrevista o cómo se obtienen los datos en el método cuantitativo, viendo nada más llegar, contando, contabilizando, y en el método cualitativo, preguntando el porqué de las situaciones. Ahora bien, aplicando la entrevista al proyecto de tesis doctoral titulado Implementación de un programa de cirugía ambulatoria en el medio rural, vemos que vamos con esta implementación a diferenciar del estudio original, ¿ok? ¿Qué vamos a aportar? Permite explorar la subjetividad del paciente rural, no solo en este caso de los niños que se van a intervenir, sino de sus familiares, sus creencias sobre qué es la cirugía, el impacto que tiene este procedimiento quirúrgico, hacerlo en su sitio de residencia o llevarlos hasta la ciudad. Entonces, ahí vemos que aporta mucho más que la simple contabilización de cuántos pacientes se han operado con éxito o sin éxito o cuántos se trasladaron o no a la ciudad. Como herramienta, ya dijimos que es una conversación con propósito, entonces no solo va a importar el niño que se operó, sino cómo vivió la familia y la comunidad todo ese proceso. En la entrevista en profundidad, en este caso, en este estudio, no sería no estructurada. Vamos a tener un encuentro cara a cara donde el investigador va a entender las perspectivas del informante de sus propias palabras. Es como la narración, o sea, todo el proceso que él tiene que hacer, desde conseguir el dinero para un transporte, para ir a la ciudad, hacer los exámenes, la estadía hospitalaria, todo eso son vivencias que van a cambiar las perspectivas del entrevistador y del entrevistado. Si hacemos una entrevista semiestructurada, vamos a guiarnos, sí, por un cierto pregunta, pero también vamos a dejar libertad y que puede ser cambiar el orden de la entrevista.
¿Qué vamos a aportar con esta investigación? Humanización de las estadísticas. La entrevista cualitativa no nos va a decir cuánto es el ahorro de la madre en costo, en dinero, sino en el tiempo, en calidad de tiempo que tiene con su familia, en los cuidados que le puede dar a su niño, todo el entorno familiar y no ella sola estando hospitalizada. Evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud. Vamos a ver, captar los testimonios directos del niño también sobre el retorno a los juegos, a la escuela, sin el problema de una patología. Se identifican barreras culturales también porque la hospitalización en el medio rural implica un cambio menor que si la hospitalización se hiciera en el medio urbano. Y el compromiso personal, entrevistar al personal rural, también permite diseñar mejores programas de educación médica continua basado en lo que ellos sienten, en las necesidades que tienen en esa comunidad y en las carencias o recursos con que cuenta el ambulatorio. A diferencia del estudio original que mide costos y frecuencia, el enfoque cualitativo busca entender el por qué y el cómo se sienten las personas que van a ser beneficiadas con un programa de cirugía ambulatoria. ¿eh? Mientras el programa actual nos dice cuánto ahorramos y cuánto operamos, la investigación cualitativa nos dirá cuánto es el valor social y emocional y que estamos generando en las familias del medio rural del estado Falcón. Muchas gracias por su atención.